Buenos días, bienvenidos. Hoy sábado 15 de mayo. Hoy estamos con Jean-Paul Betancourt, más conocido como Mr. Garek. Jean-Paul, bueno, voy a dar una pequeña reseña de Jean-Paul para que lo conozcan un poco más. Es artista urbano desde 2018, ya lleva un recorrido muy grande. Es de la ciudad de Caracas, Venezuela. Es ilustrador, diseñador, animador 2D y 3D. Graduado del Instituto de Diseño, en su carrera como artista urbano ha participado en varios festivales internacionales, en exposiciones en países como Brasil, Ecuador, Venezuela, México, Colombia, Perú y Francia. En el 2015 fue como el organizador del Meeting of Styles de Venezuela, reunió 120 artistas de carácter nacional e internacional, fue curador de exposiciones como ilustradores en el Parque. En 2016 obtuvo una publicación en el libro Colores Latinos, ha obtenido muchos reconocimientos, como por ejemplo las mejores ilustraciones en Latinoamérica 2016, y el más reciente, en el cual participó en un proyecto de superficies de acción de la Fundación Pintuco en Medellín en el 2019. En 2020 fue seleccionado como uno de los 10 mejores artistas a nivel nacional por la Fundación Voz Agora en Corea, para desarrollar uno de los 10 murales del programa Save the Whales, que busca concientizar de la importancia o acerca de la importancia de la conservación de las especies como las ballenas y su espacio en el mundo. Actualmente vive en Bogotá. Y pues nada, te damos la bienvenida, Jean-Paul. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Nos están viendo a través de nuestras redes en vivo, en nuestras redes de Uniciencia, en Facebook también. Entonces, pues nada, te damos la bienvenida. Gracias por darnos este espacio y esperemos que lo disfrutemos al máximo. Gracias Julieta, gracias por esa presentación, estuvo súper completa. Bueno, sí, hoy vamos a estar aquí charlando un poquito sobre arte urbano, más que una presentación, una conferencia. Espero que sea un espacio de diálogo en las que también se puedan responder preguntas acerca de todo este tema del arte urbano. Sé que hay muchas personas que tienen muchísimas dudas e inquietudes sobre todo el tema del street art, del graffiti, del muralismo, en qué se diferencian, como todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, espero que sea así como medio didáctica y bueno, voy a empezar mostrando un poco de mi trabajo, mostrando lo que es como el portafolio para ir, ya, como es que dame un segundo. Entonces sí, la idea es que sea una charla bastante didáctica y que estemos acá conversando y dialogando. Creo que se me perdió la ventanita del Zoom. Sí están allí, ¿cierto? ¿Todavía me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, Sí, yo aló? te escucho, yo te estoy escuchando. Sí, es que... ya. Listo, acá está. Bueno, como ya lo mencionaste, pues yo soy artista urbano, soy ilustrador, tengo más o menos ya desde el 2008 pintando graffiti y murales. Empecé en mi ciudad natal, Caracas. Y bueno, ha sido desde entonces un recorrido bastante largo. La obra ha mutado muchísimo. Al principio hacía todo este tema de graffiti, letras. Ya por ahí a mediados del 2015 empecé a interesarme un poco más por el tema del muralismo, de hacer cosas un poco más figurativas y con un mensaje un poco más contundente, y un poco también en relación con mi carrera. Yo estudié ilustración, entonces siempre hubo como una necesidad también comunicativa.
Y bueno, esa necesidad se fue transformando y se fue, digamos, adaptando también al formato de calle, que era el que ya venía manejando desde hace muchos años. Entonces, bueno, acá voy a hacer un repaso bastante breve como de mi obra, de algunos trabajos que tengo acá para mostrar. Bueno, esta es la biografía, ya más o menos contaste como mi recorrido. Eh, Esta es una de mis primeras obras acá en Bogotá, está en el Chorro de Quevedo, se llama Sueño de un Mañana. Al final, pues hablaremos un poco más sobre esta y otras obras que son como bastante importantes dentro de mi recorrido artístico. Bueno, como dije, esta es una obra que está en la Candelaria, se llama Sueño de un Mañana. Esta de acá es una obra que se llama Dualidad, la hice con un amigo de Medellín que se llama Yomac. Esta está en una residencia artística en México. En el 2019 tuve la oportunidad de viajar a México a participar en un festival y pues por allá se quedaron bastantes obras. Se llama Identidad Latinoamericana, esta está en el barrio del Remanso, es una casa más o menos de 4 pisos, un mural relativamente grande. Se fue en el Festival de Muralismo de Mosquera. Esta se llama Refugios. Es una obra bastante importante también. Al final hablaremos un poco más a profundidad de la historia de esta obra. Esta está en un pueblo llamado San Carlos, en Antioquia. Y esta es la Casa de la Cultura de San Carlos. Eh, Esta es una obra que también está en Mosquera. Esta fue en el segundo Festival Internacional de Muralismo. Esta está en Chapinero, se llama Colores del Caribe, también tiene una historia detrás. Bueno, la mayoría de los murales tienen toda una historia detrás. Este también está en San Carlos, este fue en el primer festival de muralismo que hicieron allá. Esta es en Bogotá también, en Suba. Esta es una obra colaborativa con dos artistas, Dueck de México y Cipión de Perú. Esta es en México, esta fue la obra del festival al que fue a participar. Esta también está en México, en otro programa de arte que se está haciendo ya, que se llama Hidroarte, que es un programa que lleva lo que es el Instituto de las Aguas de México. Está haciendo todo un programa de un recorrido de murales allá en México a través de la concientización del uso del agua. Este es en Caracas, es una de mis obras también más queridas, porque es como la que marca el inicio de todo este mundo del tema del muralismo. Obviamente hay muchas obras detrás de esto, hay muchísimas obras, pero digamos, empezó a marcar un poco como la tendencia que iba a empezar a desarrollar luego. Este es acá en Bogotá también, la carrera séptima, muy cerca a la Plaza Bolívar. Esto fue en un programa que estaba desarrollando la alcaldía de Bogotá en el 2018, en el que intervinieron como todas las cortinas del centro de Bogotá. Fue una jornada un poco dura porque nos tocó pintar de noche por lo que los locales abrían de día. Entonces tocaba pintar de noche y pintar de noche es complicado. Esta es en el Festival Narrativas Urbanas de Manizales, también en el 2019. Barranquilla, también un muro bastante importante. Este muro es mucho más grande de lo que se ve ahí. Este muro tiene más o menos unos 30 metros de largo, por unos 3 de alto, o sea que son como unos ciento y tantos metros cuadrados. Este fue en el Festival Quillart, en Barranquilla. Fue uno de mis primeros murales al llegar acá a Colombia. Y bueno, es como el punto de inicio que me abrió muchísimas puertas. Esta es en Cali, en el Festival Graficalia, también del 2018. Este es en Tunja, en el Festival Alta Presión, se llama Sueño con Serpientes, un poco inspirado en la canción de Silvio Rodríguez. Esta es en Coro, Venezuela,
estaba Falcón, también en un festival, bueno, más que un festival, era como un concurso de murales, con esta pieza quedé en segundo lugar, más o menos de 60 artistas. Esta se llama Colores Latinos, es en Caracas, está en todo el Boulevard de Sabana Grande, que es como decir el casco histórico de la ciudad. También es una pieza en colaboración con un amigo. Este es en Ciudad Bolívar. Y acá fui invitado por un crew local, un colectivo de artistas locales de allá de Ciudad Bolívar, en el marco de lo que es el evento Hip Hop al Parque, que se hace en Bogotá. Y me invitaron a hacer este mural con ellos, y bueno, este es uno de los primeros murales de gran formato que hice acá en Colombia. Este es en Venezuela en el año 2014. Esta es una obra colaborativa con varios artistas. Hay dos chicos que son de acá de Bogotá, una chica de México y mi persona. Es en el 2014 en el primer festival Meeting of Style, que fue el festival que yo el año siguiente, en el 2015, organicé. Esta fue en el 2019. Esta está en todo el centro de Bogotá, en más o menos cerca de la estación Universidades, al lado del Hotel Inter. Esta también es una obra colaborativa, no se alcanza a ver, pero es una L completa. Eh, Son como 213 metros cuadrados o más de intervención. Acá hay dos artistas que son de Cali, acá hay unos artistas que son del Caquetá. Fue un proceso bastante bonito porque fue como un proyecto que se hicieron con excombatientes, con personas afectadas por el conflicto. Fue un proyecto bastante interesante que se hizo con la Fundación Media Naranja, Bogotá Graffiti, que es esta red de tours que funcionan como en el centro del casco histórico de Bogotá, y que cuentan como todas las historias de los murales del centro. Igual pues vamos a andar más en eso un poco al final de la charla. Quiero hacer como una especie de historia breve sobre el tema del graffiti y el muralismo, y luego pues volvemos a esto. Esta fue en el 2016 con un artista de Brasil, se llama Michael Davis. Estaba de visita y nos postulamos para un proyecto que se llama Huellas del Arte en Maracay, Venezuela, en el que se están pintando gran formato, o sea, edificios así, y pues hicimos esta colaboración entre los dos. Bueno, este es un poco de muestra de arte digital. Son imágenes que he hecho para diferentes afiches. Esta fue para el Meeting of Style, que fue el festival que organicé. Esta fue para el Atacarte en Cúcuta en el 2017. Fue como la imagen oficial del evento. Esta es una ilustración digital, cuadros, canvas. Y bueno, ya, ahí quedó. Bueno, ¿cómo van allí? No sé, preguntas, algo, anécdotas. Bueno, no, los participantes no tienen activo el micrófono, pero cuando tengan preguntas pueden alzar la mano, pueden escribir y se les activa el micrófono. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante todo este recorrido que has tenido durante todo este tiempo. Se ve la calidad de tu trabajo, es excelente, a mí me encanta. Gracias. Son muy pocos los trabajos que nosotros vemos en las calles de esa calidad. Normalmente la mayoría de las personas a veces relaciona el muralismo o el graffiti con vandalismo o algo así, y son cosas totalmente diferentes porque esas están relacionadas con un proceso artístico, con una calidad de trabajo que requiere de un estudio, de una experiencia, el estudio de un espacio, el estudio del contexto, de mucha historia, y después de los materiales, ¿no? El uso y de que tiene ese artista en particular o el artista
que no todos pueden tener como esas habilidades. Todos tenemos muchas habilidades, pero las expresamos y las plasmamos de manera diferente. Pero en el mural la técnica es totalmente diferente. Yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de la técnica, de cómo se trabaja, cómo se empieza a hacer un trabajo en mural, para que nosotros tengamos más aterrizada esa idea. Listo, vale. Hablemos de la técnica. Precisamente quería hacer como ese pequeño repaso que voy a hacer ahorita sobre esta historia del muralismo y del graffiti, como para ir marcando diferencias. Y luego englobamos ese tema de la técnica, ¿no? Bueno, vamos a ir acá. Va a ser algo bastante breve y rápido, no me voy a poner tan extenso con el tema de la historia. Bueno, vamos acá a compartir pantalla. Siempre se me pierde la ventanita del Zoom. A ver, ¿se ve la imagen? Sí, ¿Sí? podemos ver tu pantalla, ¿verdad? Sí se ve, es una imagen como de unas pinturas en las cavernas. Si la vemos muy pequeñita, vemos como las miniaturas. A ver, a ver. Ahí. A ver. Ya va. Déjame ver si es que estoy compartiendo mal. Perdonen un poco ahí, es que no soy tampoco muy ducho con el tema de, de las presentaciones virtuales. Tranquilo, es entendible. A ver, voy a volver a compartir acá. Aquí está. Ahora sí se ve. Ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, hablemos un poco de historia. Desde que la humanidad es humanidad, siempre existió la necesidad de la comunicación. Y antes de que existiera el mismo lenguaje, existió la palabra. Dios mío, Movistar. Desde que la humanidad era humanidad, siempre existió la necesidad de comunicación. Y antes de que existiera incluso la palabra, el lenguaje y el abecedario, existían las imágenes, existía la comunicación por medio de imágenes. Entonces, digamos que este fenómeno del mural, de la imagen en pared, es tan vieja como la historia de la humanidad misma. Eh, pues todos conocemos el tema de las pinturas en las cavernas, que son las primeras manifestaciones artísticas y de comunicación o de intención comunicacional que tuvo digamos, la historia de la humanidad. Eh, entonces, basándonos un poco como en ese concepto, es importante entender de que todo este tema del muralismo, del graffiti, del arte urbano en la calle, siempre nace como un instinto primordial de comunicación, ¿no? Y es muy curioso digamos, siempre fueron los muros nuestros primeros lienzos, nuestros primeros medios de comunicación. Del papel, de la pintura como tal, como doctrina, siempre fue primero el muro. Es muy curioso que hoy, digamos, hoy en la actualidad, después de muchísimos siglos y muchísimos años, retomemos como que vuelva ese instinto primordial a través de los muros, de lo que es la comunicación. Si bien el muralismo como tal, como doctrina artística, es conocida a partir de lo que es el muralismo mexicano, que ya vamos a hacer como ahorita un inciso en eso, hubo dentro de la historia del arte muchos momentos en los que ya se practicaba, digamos, de cierta manera el tema del muralismo y la pintura en pared. Voy a poner algunos ejemplos de eso. Pues la Capilla Sixtina es uno de los más grandes monumentos artísticos que ha tenido el mundo, y es un ejemplo muy claro de cómo ya incluso en el Renacimiento, que fue esta etapa tan importante de la historia, ya existían esas primeras muestras, esas primeras vetas de lo que era el tema del muralismo, ¿sí? De hecho, este es uno de los murales que más
más me han impactado. Este se llama La batalla de Anghiari, es de Leonardo da Vinci. Da Vinci, como todos saben, era más un investigador que un pintor, solamente que en esa época, al no existir la fotografía, al no existir muchas de las cosas que tenemos hoy en día, el único medio de poder como retratar y documentar las cosas que él veía aquí, que él quería entender, era a través del dibujo y la pintura. Eh, la historia de este mural es muy curiosa porque fue un concurso que hizo como una especie de competencia que estaba haciendo el Papa eh, con Da Vinci y con Miguel Ángel. Les pusieron dos paredones, uno al lado del otro, y la comisión, porque aquellos momentos, digamos, la pintura era muy hacia el tema de la comisión, eh, y, y, bueno, la religión y en ese momento utilizaban mucho el tema de los pintores para, para, para retratar todo el tema de la divinidad. Era la manera en que tenían como de graficar el tema de la divinidad hacia la gente. Entonces siempre contrataban como a estos pintores que eran como muy famosos para hacer las grandes obras. En ese momento estaba sucediendo, era como la conmemoración de una batalla de independencia, que era la batalla de Anghiari, y los contrataron a los dos para hacer estos dos macromurales. Al final Da Vinci no completó, no concretó esta obra, solamente queda, digamos, este boceto, que es lo único que queda de ese mural, eh, porque como que no compaginaba con el concepto de la batalla. Da Vinci era una persona que pintaba y retrataba mucho más hacia lo que es el tema de la iluminación, de la ilustración, del conocimiento, y digamos este concepto de la batalla era como algo muy bélico, muy de guerra, muy violento. Miguel Ángel sí era mucho más, compaginaba mucho más con este tema de lo visceral, y Da Vinci no, Da Vinci era todo lo contrario, Da Vinci era muy hacia las ilustres. De hecho, el término ilustración nace de la época del Renacimiento por personas como Da Vinci, que eran personas estudiadas, que eran personas que pintaban, que esculpían, que investigaban, eran científicos. De ahí viene como todo el término de la ilustración. Entonces, bueno, eso fue como un pequeño inciso ahí sobre la historia de este mural, pero ¿a qué voy con todo esto? Digamos, la historia del muralismo siempre ha estado como bastante presente allí, siempre ha sido una necesidad de comunicación, y incluso desde los tiempos del Renacimiento ya existía esta figura de comisión a través de lo que es el tema de los murales, que es algo que también se ve muy hoy en día, digamos, con empresas, con medios publicitarios, que utilizan como todo el tema del mural y del graffiti para promocionar marcas. Si bien la comparación entre empresa, publicidad y la iglesia de aquel entonces es un poco fuerte, digamos, es como ahí viendo las similitudes entre lo que pasaba antes y lo que sucede ahora, no es tan distinto. Bueno, de aquí saltamos al muralismo mexicano, para no extendernos mucho. El muralismo mexicano nace como una necesidad comunicativa, social y política, en un momento en el que México estaba pasando por un proceso político muy fuerte, el mundo estaba pasando por un proceso político muy fuerte, estaban todo este tema de las doctrinas políticas de izquierda y derecha muy a flor de piel, todo estaba como muy cargado en ese momento, y un grupo de pintores, un círculo de pintores empezaron a hacer murales en todas las calles de México como medio de protesta. Pues obviamente todos conocemos el Diego Rivera, Siqueiros, todos estos artistas que digamos impulsaron de tal forma este medio comunicativo, eh, y marcaron como un hito. Digamos, a partir de acá es que se empieza a conocer, digamos, formalmente la pintura en pared como muralismo, como un medio de protesta y como un medio
de comunicación. Es importante resaltar esas dos palabras, protesta y comunicación, porque es algo que va, digamos, acompañar a todo este tema de las intervenciones en la calle hasta el día de hoy. TACI 183, acá nos salimos un poco de la historia del muralismo y empezamos a hablar un poco sobre la historia del graffiti. Hay muchas fuentes, muchas, digamos, historias de cómo comenzó el graffiti. Realmente es un poco difuso, digamos, el inicio del graffiti como tal, porque es algo tan poco documentado en su momento, y fue algo muy espontáneo que sucedió y que surgió y que nadie sabe cómo, que hay muy pocas evidencias. Sin embargo, TACI 183 es una de las evidencias más antiguas que tenemos sobre el inicio del graffiti. TACI 183, él era del Bronx, él era un mensajero. Antes de TACI 183, digamos, lo que más parecido había, digamos, al tema de graffiti eran las demarcaciones de zonas y territorios de las mafias en el Bronx, a través de pinturas en aerosol. O sea, era como que si veías la marca, no sé, que dijera OC, era porque era el territorio de tal mafia, y entonces así era como el tema de la demarcación. Luego, es como que ese era el antes. Luego empieza TACI 183, es digamos una de las primeras personas documentadas que empieza a rayar las calles con un seudónimo. Y digamos es un poco el inicio de lo que es la historia del graffiti. Eh, Como decía, TACI 183 era un mensajero, y ya tengo por acá su biografía, que la ventanita acá no me deja verla. Él era un mensajero y siempre caminaba muchísimo, pues repartiendo todo este tema de los mensajes, valga la redundancia. Y de vez en cuando dejaba como su firma, dejaba sus notas allí. Digamos, todo esto empieza a generar como un efecto en cadena, porque lo que él empieza a hacer empieza a generar curiosidad en el resto de la gente, que es un poco como funciona incluso el graffiti hoy en día. El graffiti es como un efecto en cadena, o sea, lo empieza a hacer una persona, y luego otras personas empiezan a verlo, les empieza a gustar, les empieza a investigar, y eso va, digamos, generando más artistas o más gente que hace lo mismo. Un poco así fue la historia de TACI 183. Él fue el primero que empezó a marcar en el Bronx con su tag, con su seudónimo. El tag es este tipo de firmas que muchas veces son ilegibles, para digamos, el común de las personas. Digamos, para las personas que hacen graffiti, es más que una firma, es como una caligrafía de su nombre. Entonces, bueno, luego que muchas personas empezaron a ver la firma de Taki, otros empezaron a imitarlo. Empezaron a imitarlo y hacerlo cada vez, más colorido. Como, bueno, ya no solamente hacer la firma, sino, bueno, ahora vamos a hacerle un reborde. Ya no vamos a hacerle un reborde, sino que vamos a ponerle un colorcito por fuera, que eso se llama power line, que es como una línea de un reborde de color que recorre la firma. Entonces, esto fue como una especie de evolución, ¿no? Cada persona que empezaba como a practicar eso, le iba generando como un poco más, le iba aportando algo más. Porque, digamos, en el tema del graffiti, hay cierto tipo de competencia implícita bueno, vamos a ver quién lo hace más colorido, quién lo hace mejor, quién lo hace más rápido, quién lo hace más grande, quién lo hace en los lugares más altos, hay una competencia en base a todo. Hoy en día las vertientes del graffiti son tantas que realmente pasaremos bastante rato hablando de eso. Entonces, bueno, ese fue como un poco el inicio del graffiti. Digamos, es como en paralelo al evento del muralismo, pero ahorita vamos a ver cómo esos dos eventos empiezan, a medida que va pasando los años, a cruzarse. Bansky, o Banksy, bueno, es su nombre artístico. Hay muchos rumores en torno a este artista, muchos dicen que es un grupo
artístico, otros dicen que es un artista como tal. Es importante hablar de Banksy porque también marca como un antes y un después. Ya en este momento ya nos estamos acercando mucho como a la actualidad. Banksy es uno de los artistas más conocidos que ha trabajado todo el tema del stencil y ha utilizado el tema del stencil como crítica social. De ahí empieza un poco a combinarse aquello que se vio con el tema del muralismo mexicano, que era un medio de protesta, y se empieza como a tomar ese tipo de mensajes y a transfigurarlos y a transfigurarlos hacia el tema del arte en la calle, que es un poco más relacionado a lo que es el graffiti. Entonces Banksy empieza a hacer como todo este tipo de murales, bueno, no murales, sino empieza a hacer todo este tipo de intervenciones como todas polémicas, todas satíricas, todas llenas digamos, de una crítica social bastante fuerte. Eh, y bueno, él realmente es un artista que es muy famoso por todos los hitos y todas las cosas que rompió en su momento. Él es uno de los primeros artistas que empezó a hacer arte en la calle y luego lo llevó a una galería y luego planteó la discusión y planteó, digamos, el, la conversación sobre también de qué es el arte de galería, o sea, de que pintar un muro, como esas ambigüedades de que, bueno, una pintura en un muro puede estar allí y no ser valorada por nadie, estar llena de moho, de no sé qué, pero si trasladas ese pedazo de muro a una galería, entonces empieza a tener otro valor totalmente diferente, empieza a valer millones. Entonces él es uno de los primeros artistas que se ha metido fuertemente en el tema de la crítica de la galería, en el tema de la crítica social, en el tema de todos estos mundos que a veces colisionan y tienen límites bastante difusos, ¿sí? Hace muy poco él subastó una obra, como él ya es en día un artista muy reconocido, pero pues, su obra siempre ha sido el tema de la sátira y de la crítica social. Él subastó una obra por muchos millones, muchos, o sea, una cosa impresionante. Y cuando ya había el moderador o el que le da así como con el martillito, había vendido la obra empieza a romperse, empieza a pasar por una máquina de estas que rompen papel y empieza a romperse así y la cara de todo el mundo era como, ¿qué? O sea, pues porque ya la transacción de dinero incluso se había hecho. Entonces empieza como a plantear todos estos diálogos y debate sobre realmente cuál es el valor de la obra, que salpica un poco también a lo que es el arte contemporáneo hoy en día, un poco también en el ejemplo de la banana pegada con el pedazo de cinta. Eh, y bueno, Banksy es un artista que rompió y marcó hitos. Entonces, a partir de él, a partir de su obra y su ejemplo, fue que se empezó a retomar digamos, ese diálogo y esa comunicación de protesta a través de las calles. Bueno, esta es otra muestra, es un artista de Brasil y es una muestra de cómo entonces todas estas influencias que ya vienen trayendo toda la historia empiezan a colisionar en la gente, en lo que es la contemporaneidad, y empiezan a servir las calles como método de protesta, ¿no? Eh, si bien una vez un artista dijo que si bien la publicidad tenía, digamos, el tema de las vallas gigantes, pues la gente de a pie tienen los muros. Un poco en eso se basa el tema del muralismo, es como el tema de la recursividad. Eh, es como, bueno, o sea, por muchos años los grandes medios, la publicidad, las empresas han abarrotado a la gente de imágenes publicitarias para incitar el consumo. Y cuando la gente se dio cuenta de la herramienta que tenían a través de lo que es pintar un muro,
que es básicamente el mismo poder que tiene una valla publicitaria, es que nace como todo este sentido de protesta a través de los muros. Es como, bueno, a partir de lo que se tiene, a partir de la poca pintura, a partir del mensaje escaso, a través de dejan que los muros hablen, para no ser totalmente silenciados, ¿no? Bueno, acá hay más obras de Bansky. Bueno, y acá ya empezamos, esta es una obra de un artista Pita. Esto ya es más como en la actualidad. Entonces, creo que voy a adelantar un poquito, perdonen. Bueno, el graffiti. Volvemos otra vez a hablar un poco de graffiti. Es importante ir teniendo como tres conceptos, tres nombres que pueden ser muy parecidos, pero a la vez un poco distintos. Arte urbano, graffiti y muralismo. Tres cosas. ¿Sí? Entonces, el graffiti, bueno, ya hablamos un poco de cómo inició. Han pasado los años, han pasado las décadas y ya hay muchos artistas de graffiti, todos les han aportado algo, digamos, al movimiento. Técnicas, eh, estéticas, estilos de graffiti. Y todo eso llega hasta nuestro siglo XXI, hasta nuestro siglo en el que estamos viviendo ahora, a desarrollarse de tal forma en que ya empiezan a haber artistas que empiezan a desarrollar obra plástica a través del lenguaje de graffiti. Un ejemplo de eso es este artista que se llama Pita, que es un artista que hizo graffiti toda su vida y desarrolló tanto pues su estilo de letras que lo fue desarrollando a través de diferentes tendencias de graffiti hasta llegar a como a este graffiti tridimensional 3D y es eso, es como el desarrollo, es el desarrollo plástico de la obra, darle hasta que la llegan hasta un momento en que ya, digamos, el graffiti se convierte en una obra plástica. Eh, y bueno, él es una muestra un poco de esto. Aquí hay una obra de él, que es como en un edificio. Él hace como todo este tema de intervenciones tridimensionales. Eh, Otro artista también, acá hay otra obra de él. Entonces a lo que quería llegar era eso, o sea, cómo a través de estas tres vertientes, de lo que es graffiti, de lo que es muralismo y de lo que es arte urbano, empiezan a colindar todas en el siglo XXI, a juntarse tanto que ya es un poco difícil separar una de otra. Por acá. Entonces, bueno, creo que hablé de graffiti, hablé de muralismo, me falta hablar de arte urbano. El arte urbano se entiende básicamente por intervenciones en la calle, ya sea pintura, ya sea escultura, instalación, videomapping, todo lo que sea una intervención en la calle. Banksy es uno de ya hablamos de Banksy, es uno de los artistas que ha mezclado como este tema del muralismo y del graffiti en lo que es esta nueva vertiente que es el arte urbano, que es como una especie de hibridación entre graffiti y muralismo. Bueno, ahí cómo van preguntas o algo. No, la única pregunta que hicieron por aquí es las técnicas. ¿Qué técnicas son las que se emplean y qué clase de pintura es la que se utiliza para ese tipo de arte? Por ejemplo, Ok. graffiti, hay ciertos elementos, herramientas, pinturas, para el muralismo hay otro. Yo sé que ahora ibas a hablar del arte urbano, que es como una mezcla de los dos, pero pues preguntan exactamente cómo... Bueno, respondamos la pregunta. Um, las técnicas dentro de todo este mundo son bastante sencillas. Hay básicamente dos cosas nada más, el vinilo y el aerosol, o el spray. Eh, el vinilo pues es lo más cercano a lo que es la pintura tradicional, eh, por ser, digamos, una pintura base de agua, que se aplica con brocha, que es, digamos, el símil al pincel. Eh,
Sí, es como esa es como la técnica más tradicional, incluso en el tema del muralismo. El spray, el uso del spray viene ya con todo el tema del graffiti. Con el tema del spray hay una evolución muy interesante, porque bueno, cuando Taki 183 empezó, digamos, a rayar y cuando posteriormente muchos grafiteros empezaron a hacer sus piezas, existían puros aerosoles industriales, que eran los aerosoles que se usaban para pintar carros, que se usaban pues para pintar bicicletas, cosas como pues que no eran para pintar paredes. Eh, Más o menos por ahí como creo que en los 90 empezó un grupo de artistas de Europa, empezaron un emprendimiento con un tipo de pintura que fuera especial para hacer todo el tema de graffiti. Y ahí es donde nace la empresa Montana, que es ahora una de las empresas a nivel mundial líder en todo el tema de pinturas en aerosol. Porque son pinturas acrílicas de baja presión, de especiales para todo este tema del mural, resistentes al sol, a la lluvia, al tiempo. Empiezan un par de grafiteros como con un emprendimiento, que es este tema de la pintura más o menos en los años 90, y bueno, empieza lo que es la marca a generar pinturas un poco más especializadas en esto. A partir de ahí han surgido muchas otras empresas, muchas otras marcas que se han especializado en la creación de una pintura especial también para esto, que hoy en día la tecnología nos ha brindado muchísimos tipos de cosas que yo tengo un amigo, voy a hacer un inciso ahí en eso, porque me acabo de acordar de eso. Tengo un amigo que lleva más o menos unos 25 o 30 años pintando, o sea, él empezó a pintar como en los 90. Realmente este tema del graffiti no es muy viejo. Eh, Su auge, si bien es ahorita en los años 2000 hacia adelante, en los 90 fue como que empezó a popularizarse. Y antes de los 90 era muy escaso, era mal visto, era estigmatizado. Tengo un amigo que pinta más o menos como de los 90 y él me decía que hoy en día hay tanta tecnología a nivel de los sprays que es impresionante. Hay sprays que son eco-friendly, o sea, que absorben como el CO2, hay unos que son a base de azúcar y no son dañinos ni para el cuerpo ni para el ambiente. Hay unos que son fotoluminescentes, o sea, absorben la luz del sol y brillan de noche. En fin, hay una cantidad de cosas y de laboratorios de experimentación en base a todo este tema de las pinturas que es impresionante. Entonces, básicamente son esas dos técnicas, el tema del vinilo y el tema del aerosol y la técnica mixta que es mezclar las dos. Y ya, hay artistas que se profesionalizan en ambas técnicas, hay artistas que se profesionalizan en vinilo, otros en aerosol solamente, pero digamos lo común es que sean técnicas mixtas. Y eso puede ser en base a la técnica. Ok, súper. Em, bueno, como está, eso es pintura de agua, no sé, digamos que con el ambiente, lo que pase, o sea, afuera, agua, sol, no tiende como a desgastarse, a degradarse, o hay algo que se le pone encima de pronto para proteger esa pintura. Sí, hay muchos selladores. Yo realmente desde que llegué acá a Colombia es que he estado experimentando con el tema de los selladores, digamos porque en Venezuela no habían como ese tipo de materiales y si los habían no los conocía. Pero hay muchos selladores que son especiales digamos, encapsular el muro. Eh, que son resinas, son unas resinas acrílicas al 50%, que uno le aplica al muro y pues lo sella y lo protege del agua. Sin embargo, el agua no es tanto el enemigo del mural, sino el sol. Porque el sol es el enemigo del mural. Porque el sol tiende a quemar los pigmentos. Es decir, con
en la medida que le pegues un sol al muro, es la medida en la que le va a quemar los pigmentos y los va a volver paulatinamente blancos. Sin embargo, dependiendo de los aerosoles, como te dije, hoy en día hay aerosoles que son de tan buena calidad, muy diferente a los que habían, digamos, en los 90 o incluso a principios de los 2000, que ya te garantizan un tiempo de duración de 3 4 años, sin pérdida de color. Entonces, y de hecho, creo que una de las pinturas más resistentes a nivel de todo es la pintura en spray, porque la pintura en spray viene con un propio sellador que al momento de aplicarla la congela, la seca y la sella de una vez. Realmente el tema de los selladores aplica más para los vinilos que para los aerosoles. Y sin embargo, bueno, es un recubrimiento extra que se le da a los muros y le da mayor durabilidad. Estas pinturas en aerosoles también vienen con un protector UV, que es lo que evita que se quemen con el sol de manera muy rápida. Y bueno, básicamente es eso. Ok, súper. Olga Lucía Porras hace una pregunta que también se relaciona mucho con esa pregunta que te iba a hacer. Ella dice, ¿estas pinturas o insumos son amigables con el medio ambiente? ¿O tú conoces de ya pues, insumos o pinturas que sean, no sé, biodegradables o que estén relacionadas más o menos con esos temas? Bueno, yo tengo entendido, realmente tendría que hacer una investigación mucho más a fondo, pero yo tengo entendido de que a partir del 98 o del 99, todas las empresas que fabrican sprays ya no usan un componente que son los clorofluorocarbonados, que son los componentes que son dañinos para el medio ambiente. En base a eso, digamos, digamos el impacto en la capa de ozono en base al tema de los aerosoles y los sprays, es mucho menor al que era en los años 80 y 90, porque ya no traen este compuesto. Digamos, hoy en día sí hay pinturas eco-friendly, hay pinturas eh, que, mm, que son, que transforman como el CO2 en oxígeno o algo así, pero son bastante nuevas. Eso es algo bastante nuevo y que todavía está como en un proceso de difusión, ¿sí? La mayoría de los vinilos y los sprays pues son pinturas acrílicas, pinturas eh, plásticas básicamente. Pero digamos en el tema específicamente de los sprays, ya no vienen con este componente que era lo que afectaba a la capa de ozono. Sin embargo, los sprays, como muchos tipos de pinturas, son dañinas más para el usuario que para el ambiente, porque estas pinturas traen plomo. Por eso es muy importante el uso de la máscara y de los filtros para filtrar el plomo en la pintura. Ok. Mira, súper interesante eso, sí, porque yo he visto que, bueno, hay personas cuando están haciendo los grafitis y los trabajos que se ponen su máscara, pero hay otros que no lo hacen. Tengo también muchos amigos, amigas que hacen muralismo y no usan mucho el graffiti, usan más como el tipo de la brocha, el pincel y no creo que sea necesario, o no sé si tú me dirás, me aclaras, sea necesario el uso de las máscaras. No, Em, el uso de las máscaras es más que todo con los sprays. Las pinturas, digamos, en vinilo son, son de bajo olor, son de bajo olor más protegerse. Mira, Jean Paul, yo siempre he tenido como esa curiosidad, porque pues yo no he tenido la oportunidad de pintar sobre una superficie tan grande. Pero yo sé que muchos también quisiéramos saber cómo se comienza, o sea, cómo empiezan ustedes a hacer un muro. ¿Qué tienen que tener a la mano ya hecho? Yo sé que, bueno, para empezar cualquier cosa, tiene uno que tener como un boceto, una cosa que uno ya tiene ese visual para poderlo proyectar. Pero también he visto, o sea,
quiero que nos expliques la parte como del papel al muro, cómo se hace esa proyección, ¿cierto? Porque ya es una cosa tenerlo chiquitico y otra cosa es ya plasmarlo en una superficie gigante. Y también he visto otras técnicas que son con un proyector. Pues no sé si esas Sí, o no. Entonces sí quisiera que de pronto nos explicaras un poco esas técnicas. sí, hay muchos métodos, hay muchos métodos. Depende también de la preferencia del artista. Hay personas que pintan a mano alzada así porque son unos duros, duros, duros en dibujo y te hacen el muro así simplemente a mano alzada. Hay otras personas que utilizan el tema del proyector. Hay gente que utiliza cuadrícula. Todo depende de lo que se vaya a hacer y, y del formato. Y del formato, sí, es muy importante el formato. Porque bueno, dentro de este tema del muralismo y del graffiti, de pintar paredes, si bien pintar una pared de 2x2 o de 4x4 se podría considerar un gran formato para una pintura tradicional, eso es un formato normal, pequeño, para un graffiti o para un mural. Digamos, ahí perfectamente uno puede hacer el dibujo a mano alzada, puede tomarse todo el tiempo dibujar, acercarse, alejarse, pero cuando ya son pinturas, digamos, grandes, como la que te mostré ahorita del edificio, eh, ahí lo más conveniente es usar cuadrícula, porque muchas veces todo este tema de hacer murales en la calle, sobre todo cuando son formatos muy grandes, más que el hecho de pintar es la producción, es las condiciones en las que intervienes ese muro. Entonces muchas veces te toca, no sé, con un andamio que está muy pegado a la pared, con un andamio colgante o con un elevador, que son herramientas que no te permiten alejarte a ver el muro. Entonces tienes que, que, que pintar, tienes que dibujar como a la fija. Entonces lo más recomendable es la cuadrícula que hoy en día se ha popularizado muchísimo. Cuando yo empecé a pintar, todo mi proceso siempre fue a mano alzada, eh, hasta, no sé, hasta hace un año, 2 años, que se ha popularizado una herramienta de cuadrícula que es como una mezcla entre la cuadrícula tradicional y la cuadrícula y lo que podríamos denominar cuadrícula dinámica, que, que, que es como que haces unas marcas, unas figuras en la pared y luego lo que haces es que superpones la imagen sobre esas marcas y te sirve de guía para dibujar. Eso es un método que se ha vuelto muy popular y digamos es gracias a la tecnología, o sea, la tecnología va mejorando y nos va ofreciendo herramientas que no sé, personas en los 80 no tenían, en los 90 no tenían y nos permiten ir mejorando cada vez las obras. Entonces es lo que te digo, cuando son formatos muy grandes como edificios, que son ya un gran formato, pues lo más conveniente es usar cuadrícula. Igual eso es a gusto de cada artista. Hay personas que pues, lo hacen totalmente monetizada, otras se miden su cuadrícula tradicional y a dinámica, que es que marcas figuritas en la pared y luego superpones la imagen. Otros utilizan el tema del proyector. Ejemplo, todo depende muchísimo de las condiciones del proyecto, es decir, tiempo, espacio, comodidad, porque si, por ejemplo, si tú vas a pintar un edificio y solamente tienes 2 días, 3 días para pintar ese edificio, pues lo mejor es buscar un proyector, porque el tiempo en este tipo de proyectos es muy valioso. Las máquinas con las que se intervienen los muros son algo costosas, que cada día de esas máquinas puede costar, no sé, 600.000 pesos, 700.000 pesos. Un muro se hace por ahí en una semana. Estamos hablando de más o menos de 3 millones, 4 millones en grúa. Entonces el tiempo es un recurso súper importante en el tema de las intervenciones. Entonces siempre lo mejor es buscar las herramientas que te ayuden a optimizar el tiempo y el trabajo. Claro. Sí, esa era mi próxima pregunta, más o menos cuánto se demora uno en hacer un mural, ¿no? Pues obviamente depende también del tamaño del mural
la complejidad, pero por ejemplo estos que nos has mostrado, los que tú realizas, porque son, Sí, se ven que son de mucho, mucho trabajo y mucho detalle. sí, Entonces, más o menos voy cuánto a- te demoras tú. Em, depende, sí, como dices tú, depende del tamaño del muro, depende del- de la complejidad del diseño, pero digamos entre 3 y 4 días, cuando ya es un edificio o algo así, pues por ahí 7, nunca se alarga demasiado. Más allá de 2 semanas, nunca me he tardado más en un muro más de 2 semanas. Eh, um, sí, más de 8 días, 7, 9 días, nunca me he tardado más, por más complejo y más grande que sea. Eh, casi siempre alcanzan una semana, en 5 días, es más o menos lo que lleva. Igual depende del proyecto, ¿no? De aquí Wow, iba. súper, pero eso sí ya es tiempo récord. Bueno, ya igual pues con experiencia y demás, ¿no? Sí, sí, Ah, ya fue. digamos en eso entra un poco también, pues eso lo analizaba incluso con un amigo en un proyecto que hicimos el año pasado, eh, porque era un proyecto donde habían personas que pintaban cuadros, donde hacían pintura tradicional, y habían personas que venían de todo este tema del graffiti que ahora hacen arte urbano. Entonces, digamos, el proceso que llevaba la gente que hacía cuadros era, pues se tardaban por ahí unas 3 semanas, 2 semanas. Obviamente el proceso es muy distinto. Analizábamos la razón del por qué, y es que, digamos, el tema de pintar en la calle, por lo menos las personas que vienen de todo este tema del graffiti, siempre ha sido un tema de tiempo, de rapidez. O sea, digamos, en la calle no es tampoco, por más de que uno tenga el muro con permiso y toda la cosa, nunca ha sido bueno quedarse mucho tiempo. Uno está expuesto a demasiadas cosas, a lluvia, sol, la gente. Entonces eso ha generado una doctrina de rapidez a través de todo este tema del uso de las técnicas. Por eso es que es más o menos rápida. Hay gente que es muy rápida y otra que no es tan rápida, pero es más o menos los tiempos, 3, 4 días. Igual el spray es una herramienta que te permite pintar muy muy rápido porque seca en segundos, no tienes que esperar mucho, los colores son vivos, son nítidos, cubren de una vez, entonces también te ayuda muchísimo ahí. O sea que es mejor hacer como la mezcla entre el spray y la pintura, digamos, como en brocha. Eso es como más o menos Sí, lo eso es, recomendado. eso, eso es lo, digamos, por lo menos para mí es lo mejor, porque te permite lo mejor de ambos mundos. Te permite el gran desplazamiento del rodillo, de la brocha, el cubrir grandes áreas, y te permite también lo que es el desarrollo de detalles a muy buena calidad, que es lo que te da el aerosol, lo que te da el spray, que te da esa capacidad también de difuminar y de llegar a detalles muy muy buenos, como si fuera un óleo. No, yo creo que después tendremos que pedirte el favor de que nos hagas un taller específico de cómo pintar con spray o con aerosol, Claro que porque, sí. porque yo creo que muchos estamos interesados y ha sido como, como un conocimiento que muchos, digo, muy pocos poseen y sería súper chévere poder conocer un poco más acerca de estas técnicas. Seguro, Eh, seguro. sí, claro que sí. Bueno, no sé si hayan más preguntas, alguien quiera preguntar algo. Mm, ¿Dónde te has sentido, yo mientras se animan, eh, dónde te has sentido, digamos que mejor trabajando? ¿En qué sitios? O no sé, supongo que hay sitios un poco más complejos que otros, pero hay otros que, en los que tú te sientes súper libre y súper bien trabajando. ¿Cuáles son estos tipos de ambientes? Se me viene a la mente una experiencia que tuve una vez pintando en una playa, en un pueblito así cerca de una playa. Fue como una de las experiencias más agradables que he tenido pintando, porque y nos íbamos a pintar en chanclas, básicamente.
así súper cómodos, nos metíamos un rato a la playa, luego salíamos, seguíamos pintando, era realmente como unas vacaciones con pintura. También una vez que fuimos a pintar una piscina, entonces era más o menos lo mismo, o sea, nos entrábamos un rato, salíamos, seguíamos pintando. Ese es como el extremo de la comodidad. El otro lado, el extremo de la incomodidad, sería como estos sitios, no sé, como, a ver, el extremo de la incomodidad. Hay calles de calles, hay sitios de sitios donde uno va a pintar y que uno, y que uno sabe que es peligroso y en el que incluso te toca como pintar rápido, de estar pendiente porque cualquier cosa puede pasar. Eso sería como el extremo de la incomodidad, porque es que es exacto, no te sientes tranquilo en el sitio en el que estás pintando y eso pues no te hace estar en paz. Igual toca como estar ahí como muy pendiente de los materiales y toda la cosa. Otro, pintar, pintar en un piso, bien el clima y cómo cambia el ambiente cuando estás en altos pisos de altura. El sol se siente muchísimo más, el calor es agobiante, asfixiante, es una cosa que a veces es impresionante. Otro extremo de la incomodidad, sí, son los factores climáticos, más que todo son los factores climáticos, más que el sitio son los factores climáticos, el frío, el calor y la lluvia, porque uno está expuesto a todo esto cuando estás pintando en la calle. Pintar de noche es incómodo porque los colores no se ven. Eh, de día tú ves la gama tonal totalmente bien, pero de noche los colores empiezan a verse iguales, empiezan a parecerse muchísimo. Entonces hay veces que uno pinta a puro instinto, cuando son actividades nocturnas, se pinta a puro instinto, como bueno, tú sabes que este color con este color se va a ver, pero realmente tú en el momento no lo estás viendo. Entonces te arriesgas muchísimo a que al día siguiente, cuando vayas a verlo, pues sea así un pastel. Sí, Eh, cargado de sorpresas. Aparte del frío, el frío que pues inherente a la noche. Eh, igual también es como cuestión de gustos. Hay personas que les gusta mucho pintar de noche, las personas que se dedican pues, a hacer graffiti un poco más, ¿cómo decirlo? Sí, como más, Underground. sí, eso, más underground, pues les gusta. De hecho, ellos mantienen como otro tipo de visión frente al tema de lo que hacen, por qué lo hacen, que es muy diferente al tema del graffiti, no sé, social o publicitario o del mural. Digamos, hay muchos tipos de artistas. Hay artistas como personas. Cada quien tiene una visión bastante diferente y una razón y un motivo del por qué lo hace. Eh, entonces sí, entra como un poco ahí a gustos, pero creo que el tema de las incomodidades entra mucho en el factor climático, en el factor de tiempo. Pintar con el tiempo justo también es súper incómodo porque todo tiene que ser muy rápido. Entonces, digamos, la pintura necesita tiempo para desarrollarse. Entonces, cuando son estos proyectos en los que tienes que sacar el muro en un día, en 2 días, son súper agotadores, súper agotadores. Me imagino. Bueno, y teniendo en cuenta estos factores, pues normalmente, independientemente del trabajo que tengas que realizar, ¿siempre vas acompañado o estás solo o normalmente o las personas que trabajan en esto necesitan siempre como una compañía, digamos, por los equipos, por, no sé, por cualquier cosa que pase? Sí, hay de las dos, hay de las dos. Pues si tú vas a pintar un muro pequeño y vas a trabajar desde el piso, perfectamente uno lo puede trabajar solo. Si vas a trabajar sobre un andamio, ya por ahí después de 3 pisos, sí lo más recomendable es trabajar con alguien. Dice el reglamento de trabajo de seguro en alturas de que uno siempre tiene que trabajar con una persona cuando vas a trabajar en alturas. ¿Por qué? Porque siempre necesitas asistencia.
sí o sí, y sobre todo para los proyectos que implican, valga la redundancia, altura. Pero yo por lo menos en particular sí suelo trabajar solo, obviamente ya cuando son proyectos grandes, sí busco ayuda, sí trabajo en colaboración, sí contrato ayudante y todo el asunto. Hay algo muy interesante que tú dijiste, que es el tipo de grafitis o los temas. Sí, Cuando uno va caminando o uno observa por internet o por lo que sea, pero normalmente uno lo vive en las calles, y uno ve diferentes gamas de grafitis, murales, eh, a veces unos encima de otros, o hay una obra divina y encima hay un rayón, una firma, y uno dice, no, estos vándalos se tiraron la obra, pero uno, pues, como uno no está en ese ámbito, no está en ese gremio, pues uno dice, ¿será entonces esto una intervención artística? ¿O fue que es que un chino de pronto así medio loco llegó y hizo encima un rayón? O porque para eso se presta también, porque son espacios públicos, ¿no? Pero pues pensándolo de esa manera, porque de ahí sale la otra pregunta, y no sé si exista, seguramente sí la hay, pero no sé si acá en Bogotá, Colombia, escuelas, escuelas para eso, escuelas para muralistas, escuelas para grafitis, donde se hable de historia, donde se hable de arte, donde se enfoque toda esa energía de la persona, del joven, para que la proyecte de una manera adecuada en las calles, ¿no? Sobre las superficies. sí, digamos el proyecto de escuela y de formación es algo que viene, digamos, sonando desde hace mucho tiempo, desde más o menos los años 2000, y diferentes instituciones, diferentes universidades han intentado hacer un tema de formación en el tema de graffiti y muralismo. Sin embargo, en sí, un tema de formación a través de lo que es la pintura en la calle es compleja. ¿Por qué? Porque va en contra del concepto mismo de la pintura en la calle. Uno puede enseñar la técnica, uno puede enseñar la historia, uno puede enseñar, eh, sí, puedes enseñar la técnica, la historia, puedes enseñar cómo pintar, pero lo que no puedes enseñar digamos, la dinámica de pintar en la calle. Eso se tiene que vivir, se tiene que hacer. Eh, digamos, la experiencia de pintar en la calle, de, digamos, de interactuar con la gente que pasa, con el niño que pasa en la mañana en las escuelas y ve el muro, con el indigente de la zona que está ahí todos los días echándote la buena, como, saqueando chimba, no sé qué, o con los policías, con cualquier cosa que uno se consigue en la calle, porque uno se consigue de todo. Digamos, esa experiencia es sumamente difícil transmitirla en una escuela, y sobre todo, digamos, en el tema del muralismo no tanto, porque el tema del muralismo va mucho más ligado a las artes plásticas, tiene una raíz muy pegada a las artes plásticas, entonces sí sería un poco más compatible con una universidad o con una escuela. Pero el tema del graffiti es algo muy netamente que se vive a través de la calle y de la práctica en la calle. Entonces es muy difícil llevar esa experiencia, llevar esa historia de vida a una escuela, porque pues el graffiti en sí es una vivencia de calle y es algo que se relaciona a través de la calle. Eh, ya antes que se me vaya, se me vaya la idea que te iba a decir. Sin embargo, bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, se implementa el tema, lo más cercano a un tema de formación que yo he visto es el tema de talleres. Y aquí entra un poco como el tema del trabajo social, porque dentro de todas estas vertientes que te hablé en el tema de la historia, entra también como el tema del impacto social que tiene el pintar en la calle, que eso ya es otra vertiente totalmente, digamos, si hablamos de graffiti, de arte urbano y de muralismo, pudiéramos hablar también de graffiti social o de arte urbano social, que también es, digamos, otra vertiente aparte, que es como todo este tipo de proyectos en los que uno va a una comunidad de bajos recursos, en la que uno va a un barrio, en la que uno va, digamos, a sitios muy vulnerables,
en las que uno ofrece un taller. ¿Un taller para qué? Más que para que la gente aprenda a pintar, es para ofrecerle a la gente una herramienta de la cual pueda desarrollarse. Porque para muchas personas puede ser extraño el asunto, pero digamos en estos sitios vulnerables las personas no tienen realmente ningún tipo de opción de nada. O sea, la opción de estudio es muy básica o es escasa. La opción digamos, de entretenimiento no existe. Por eso, digamos, en estos sitios vulnerables hay tanta pobreza, hay tanta violencia, hay tanta, sobre todo el tema de la violencia. Entonces, digamos, a través del arte, que digamos ya de eso no lo dejo, digamos, netamente solamente con el grafiti, con el arte urbano, pero creo que a través del arte uno le ofrece herramientas a la gente para que se desarrolle. Entonces, cuando uno va a estos sitios vulnerables, pues tú les enseñas a la gente a pintar, les enseñas cómo se usa un aerosol, les enseñas cómo se usa una brocha, cómo se hace una mezcla de colores con vinilo. Y ese tipo de cosas que pueden ser muy sencillas y muy básicas, a veces le cambia la vida a la gente, aunque por mágico y por hippie que suene, a veces sí le cambia la vida a la gente. Y hay muchas personas que a través del arte han conseguido un escape al tema de la violencia. Por eso es que eh, este tema del arte público conlleva también un tema de responsabilidad en el mensaje. Eh, pero hay de todo, hay de todo. Realmente en las ciudades, como respondiendo un poco a tu pregunta de lo que decías, como qué sucede cuando ves una obra o un arte bien chévere, una imagen bastante bien elaborada y ves una firma encima. Eh, Decía André Breton, que era un escritor surrealista, que las ciudades son un reflejo de sus habitantes. Entonces, el arte urbano también es un reflejo de lo que sucede en las ciudades. Todos tenemos visiones de puntos de vista diferentes y así también sucede en los gremios de arte. Hay personas que están de acuerdo con unas cosas y otras que no están de acuerdo con otras. Entonces, ahí hay una lucha de, de decir, yo digo esto, pero tú dices esto. Es un poco inherente al ruido de las ciudades. Realmente eso se ve mucho en las ciudades porque, bueno, las ciudades son muy ruidosas, hay muchas voces, hay muchas manos, es un reflejo claro de lo que es la ciudad. Y lo que te decía, hay personas que manejan la misma técnica, que no necesariamente tienen la misma visión sobre el medio y sobre el arte. Por mucho de que manejen igual el tema del spray y el vinilo, están los muralistas, están los grafiteros, están los artistas urbanos, están los que trabajan el tema social y están pues también los que trabajan el tema político. Entonces cada uno tiene una arista y una visión bastante distinta del por qué debería ser así y del por qué no debería ser así. Y es ahí cuando uno ve esa lucha de pues esa lucha bueno, este espacio es mío, pero también es mío y es como todo ese ruido visual también a veces que uno ve. Sí, de hecho, pues por la experiencia visual que uno tiene, uno diferencia eh, la rebeldía, por así decirlo, con la anarquía, los mensajes también que muestran o que expresan, dependiendo de la situación también social, política, ideológica, cultural que enfrenta el país y más pues nuestro país o los países vecinos, ¿no? Entonces esa es una Sí, forma de expresión y uno se da cuenta que están, sí, lo que tú dices, los muralistas, muy chévere, muy bonitos y todos así, el aplauso, como también están los que lo hacen rápido y se esconden porque la policía los persigue, pero también está por otro lado, que a mí me parece súper curioso, y esto pasa más que todo por el, bueno, no sé si por ciertas partes, pero sí he visto que mucha gente del extranjero viene y le hacen un tour de los grafitis que hay en Bogotá. Y entonces está el tipo hablándoles en una segunda lengua y les dice, y van haciendo el recorrido, pasan por las calles más horribles, sucias, pero están admirando, son los grafitis, los murales y todas estas obras, porque eso es de todo, o sea, ven de todo y les explican y etcétera, etcétera.
que normalmente nosotros no tenemos esa cultura, pero hay Sí. público para todo. Imagínate, vienen de otros lados, de otros países para ver ese arte en especial. ¿O Sí, no? mira, el tema del arte urbano y de todo este medio es tan poderoso hoy en día porque alcanza para todos, alcanza para todos. Mira, alcanza para la empresa que quiere hacer publicidad de su marca en la fachada de un edificio o en la fachada de su local y quiere hacer no sé, una obra de un artista que le gustó y ya quiere hacer publicidad con eso. Alcanza para esto es un poco polémico, pero alcanza también para el político que quiere hacer evidenciar su candidatura o su mandato a través del arte público, porque es mucho más económico, bueno, un poco polémico, es mucho más económico pintar toda la ciudad que construir un puente. Alcanza para la persona que quiere hacer arte social y quiere poner su granito de arena y llevar arte y alternativa a la gente a los barrios. Alcanza para las personas que quieren expresar un mensaje de protesta, un mensaje sí, de protesta de inconformidad a la sociedad, a los políticos, a todo. Alcanza para la persona que tiene una obra plástica y quiere expresar y hablar sobre algún tema, sobre lo que sea. Y sí, alcanza como para todos. O sea, las aplicaciones que tiene el arte en la calle son realmente muy variadas, por no decir que son infinitas. Entonces, pues hoy, por eso digamos es el boom el auge que tiene este tema hoy en día, en este siglo XXI, el tema del arte urbano, porque realmente es útil y funcional para todos, para todo el mundo. Y a complementar la idea con algo, se me fue. Eh, Sí, básicamente es eso, alcanzar realmente para todos. Ah, ya recordé. Bueno, y también un poco, digamos, el auge también que ha tenido todo esto en estos tiempos últimamente es porque ya, digamos, analizando un poco la historia del arte, ya el arte también necesitaba un tema de refrescamiento, un tema, ya se había hecho como de todo, ya se había, ya se había pintado lo bello, ya se había pintado lo feo, ya se había pintado lo loco, los sueños, ya se habían pintado la rebeldía, ya se había pintado lo abstracto. El arte necesitaba un refrescamiento. Y digamos, después de todo lo que te conté de la historia del graffiti, del muralismo, entra un poco esto y es como ese es el momento en el que también va revolucionando y cambiando todo esto. Mira, ha sido tan fuerte y tan potente el tema del arte urbano hoy en día que ya hay hasta incluso críticos de arte que hablan sobre arte urbano, que eso es una cosa que es hasta anti al concepto de arte urbano, porque es el arte en la calle, público para todo el mundo, entonces digamos no aplica como la curaduría de una obra tradicional, pero bueno, como te dije, alcanza para todos, hasta para la crítica. Total, yo estaba pensando en eso, o sea, cómo se pasa de los museos y de las galerías y todo así a la calle y viceversa, ¿no? Porque en la calle es como que sí lindo, o ni siquiera la gente a veces lo ve o pasa por, es como muy indiferente a veces, como puede ser, wow, esto, tenemos una obra de arte en la ciudad. Y a mí me llama mucho la atención porque a veces hay edificios con obras de arte y uno dice, genial, tenemos cuadros gigantescos que hacen parte de nuestra ciudad y la hacen rica también, ¿no? Visualmente, porque aparte de ese caos también que en el cual nosotros vivimos, están esos pequeños detalles que le dan esa vida, esa magia a los espacios. Eso Sí, me parece espectacular. sí, Y ahí entra un poco este concepto de galería a cielo abierto, que es algo que se ha, digamos, empezó a trabajar mucho a partir del 2010 para acá. ¿Qué es una galería a cielo abierto? Es como hacer un museo, pero al aire libre. Y es esto de hacer este tema de festivales o de grandes macroproyectos en los que se intervenga un distrito.
Muy ejemplo de eso sería Distrito Graffiti, acá en Puente Aranda. O un poco más exitoso, digamos, a nivel comercial, lo que es la gentrificación, como Wynwood. Wynwood es un proyecto que hicieron en Miami, donde agarraron un espacio, digamos, como una especie de zona de bajos recursos, y la adaptaron a un distrito de arte. Es decir, invitaron a muchísimos artistas a que intervinieran, a que hicieran talleres, residencias, a que lo volvieran un distrito de arte. Y digamos, a través de eso, ya vuelven, digamos, íconos mundiales de arte, como los Five Points. Que son como bastante, es increíble a veces como todo se va transformando. Los Five Points era una fábrica abandonada, era un sitio abandonado en la que llegaban muchos grafiteros a pintar, muy undergroundmente, y, y hoy en día es uno de los iconos mundiales del graffiti, porque hay piezas ahí bueno, creo que ya los demolieron, pero hay piezas ahí habían piezas de muchísima gente. Y se volvió un icono mundial, un monumento mundial de graffiti. Igual pasa con Wynwood. Wynwood es un distrito de graffiti, de arte urbano, donde la gente puede ir a hacer precisamente hacer eso, tours, a conocer la historia detrás de los murales, a tomarse un café, hay restaurantes, hay como todo este tema de ambiente artístico. Eso también es un concepto muy nuevo. Los distritos de arte, es un concepto muy nuevo que se está desarrollando en todas las ciudades del mundo. Otro ejemplo de eso sería la Comuna 3 en Medellín, que bueno, eso es una historia bastante larga y con bastantes cosas que contar, pero básicamente es eso: transformaron un espacio, lo resignificaron a través del arte y a través de la pintura, y hoy en día es uno de los puntos, digamos, turísticos más visitados de Colombia. El otro día, no me acuerdo cuánto, estaban haciendo una estadística, y era como que Guatapé, o sea, la Piedra del Peñón, y en la Comuna 13 eran los dos sitios más visitados en toda Colombia de turistas, superando por mucho a Cartagena, a todos estos sitios de playa. Entonces es impresionante a veces cómo la pintura puede cambiar y resignificar un espacio. Total. Bueno, y también entender que independientemente del trabajo que se tenga, yo creo que el artista debe estar mentalizado de que su arte es efímero, ¿no? Pues Sí, un día puede estar allí, al otro día ya no está pared, ya ponen pintura encima, ya otro le puso algo encima, y es así, ¿no? Como un arte totalmente cambiante. Entonces yo creo que también eso lo hace también especial. ujú, Y aparte, pues yo también pienso mucho en la firma, en esa marca. Hay personas o artistas que no dejan su firma o ponen como anónimo, como hay otros que sí dejan su firma, y eso también lo hace valioso, porque ya estás dejando a ti ahí una marca que no solamente es tu arte, como tu habilidad también para expresar, sino que está ahí tu marca, y el resto puede reconocerlo así alguien le pase un tractor encima, pero ya queda tu marca allí, ¿no? Y queda registrada. sí, sí, sí. Sí, depende de la intención del artista. Hay algunos que hay algunos que viven de pintar en la calle, hay otros que no. Hay otros que simplemente pintan en la calle porque su hobby, su pasión, les gusta, su medio hay unos que incluso lo ven como un tema más al estilo de un deporte. Eh, digamos, depende de la intención de cada quien. Hay otros que, como te dije, viven de eso, necesitan que su marca sea conocida, necesitan que su nombre se vea, porque pues a través de eso trabajan y comen. Hay otros que no les interesa, digamos, el tema del reconocimiento, simplemente es como: quiero pintar, quiero desarrollar la obra, o quiero hacer este graffiti y así y ya. Y eso va como en cada quien. Hay otros que les Total, gusta mantener el anonimato porque, bueno, mantienen una obra totalmente política y polémica, entonces no les conviene, sí, digamos, la identidad, el asunto de la identidad. Eso va como en cada quien. total. Bueno, y para terminar,
Pues sí, simplemente es recalcar que, bueno, la mentalidad de muchas de las personas es como enfocar a sus hijos en algo, en carreras, por ejemplo, o en profesiones que, que den plata, que den dinero, estar enfocados en, en cómo producir, pero más como a lo de negocios, métete en esto que da plata, métete en esta carrera, pero también sería una invitación para que no es que no se metan en las carreras, sino que hagan lo que amen, Lo que les apasiona, claro. les apasione y que Sí, se detengan un minuto a admirar también su ciudad, todo lo que está alrededor, admirar esos pequeños detalles que la hacen rica y no pasar indiferentes ante todas estas creaciones también de otros que le quieren dar como esa magia y, y darle como el sentido y el valor que se merecen. Si nosotros no hay personas que no están orientadas mucho al arte, pues admirarlo quizás sería una buena forma también de hacerlo y hacer crecer nuestro país, ¿no? Alimentar a nuestros hijos, conocidos, amigos, a que aprendan un poco de historia, amen el color, amen la textura, el arte, cada cosa que se hace, porque eso es lo que lo hace rico también. Un sí, país así de diferente y más que estamos en zonas tropicales, entonces está la balanza, ¿no? Entonces hay que ser también equilibrados. así es, así es. Sí, como así me decía, pues en mi historia personal ya decía, así me decía mi mamá, si quieres ser un zapatero, pues sé un zapatero, pero sé el mejor zapatero, haz lo que te apasione. Total. Total, bueno, había una última pregunta, creo que Luz Ángela dice, en los murales, Jean Paul, en los murales se aplican sellantes para proteger las pinturas. Ah, bueno, sí, eso antes ya lo había explicado Jean Paul. Luz Ángela, sí, se usan sellantes, Sí, hay materiales como para sellar las pinturas. Bueno, pues nada, ese espacio fue súper enriquecedor, lo disfruté muchísimo. Yo hice todas las preguntas que quizás todos las tienen en la mente, pero la mayoría no se atreve a preguntar. Pero sí, quedan muchas cosas también por trabajar, por saber, por aprender. Seguro abriremos estos espacios artísticos para aquellas personas que quieren aprender y saber más. Muchas gracias, Jean Paul. Es un placer para nosotros que estés aquí, conocerte, aquí nuestra familia uniciencista. Entonces, nada, tienes nuestras puertas abiertas para nuevos espacios del conocimiento y de arte para que participes también. vale. Gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa allí estaré pendiente para que sigamos haciendo más cositas, más Y no se proyectos. olviden seguirlo en las redes, está como Mr. Garek, MR Garek. Sí, mr.garek con MR. K al final. Sí, Exacto. Ahí lo pueden seguir en las redes, pueden ver todo su trabajo, le pueden hacer preguntas, le pueden escribir. Si de pronto les dio un poco de timidez hacerlo ahora, lo pueden hacer también. Síganos en las redes, síganos también en nuestras redes de Uniciencia. No se olviden que tenemos próximos eventos, Gastroemprende el 20 de mayo para que entren a Uniciencia y se inscriban. Y también tenemos nuestro evento de huellas de la Facultad de Artes, precisamente para fomentar la creación, la innovación, el emprendimiento de cada uno de ustedes. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. vale, chao. Chao.